Capítulo 3. Un día en la vida de Adán y Eva. Para comprender a Sapiens, necesitamos ser conscientes y entender que la mayor parte de nuestra vida como especie la hemos pasado como recolectores de alimentos. Solo hace 10.000 años comenzamos a vivir como agricultores y solo desde hace 200 años aproximadamente comenzamos a vivir de a pocos como trabajadores urbanos. Según la psicología evolutiva, muchos de nuestros comportamientos sociales y psicológicos actuales se modelaron durante la era preagrícola. Y al parecer, nuestros cerebros y mentes actúan como si todavía viviéramos recolectando y cazando. Esto es problemático porque, aunque el ambiente actual nos proporciona más recursos y vivimos más, todo esto a veces nos hace sentir alienados, deprimidos y presionados. Por estas razones y otras, los psicólogos evolutivos afirman que subconscientemente todavía vivimos en el mundo de los cazadores y recolectores. Un comportamiento que podría ser explicado por la psicología evolutiva sería el querer comer demasiados alimentos con alto contenido calórico. ¿Por qué tenemos ese impulso? Según esta ciencia, si se considera el entorno en que vivíamos en la era preagrícola, encontraremos que los alimentos con alto contenido calórico eran escasos y las opciones eran pocas. O era la fruta madura o la miel. Si un humano en ese tiempo se encontraba con una de estas fuentes de calorías, lo mejor que podía hacer era comer allí mismo todo lo que pudiese antes que viniesen otros humanos o demás animales. Por eso, aunque tengamos comida almacenada en grandes cantidades, nuestro ADN piensa que todavía estamos en la sabana. A eso también le llaman la teoría del gen dragón, que es una teoría ampliamente aceptada, pero hay otras que todavía siguen siendo discutidas. Un tema muy debatido es la composición de las familias. Hay dos teorías, la de la comuna antigua y la de la familia nuclear. En la primera teoría, algunos psicólogos evolutivos aducen que en las antiguas bandas humanas no había propiedad privada, relaciones monógamas ni paternidad, por lo que las mujeres podían tener relaciones sexuales e íntimas con varios hombres y mujeres simultáneamente. Y como no se sabía cuál hombre era el padre de un niño, se cooperaba entre todos para cuidarlo. Los chimpancés y bonobos lo hacen, y existen tribus que tienen esta cultura. Una de ellas son los indios Barí, que según sus creencias, un niño no nace del esperma de un solo hombre, por lo que las mujeres deben tener relaciones sexuales con varios de ellos, como con el mejor cazador, el mejor guerrero, el mejor narrador, etc. Y así recibir las mejores cualidades de todos. Esta teoría también explicaría el por qué los matrimonios modernos están caracterizados por infidelidades y tasas altas de divorcio. Según la teoría de la comuna antigua, no estamos adaptados a vivir en familias nucleares y relaciones monógamas. Por otro lado, en la segunda teoría, rechazan la primera, diciendo que aunque las antiguas sociedades eran más comunales e igualitarias, las familias nucleares, conformadas por parejas monógamas, eran la base. Eso explicaría por qué hoy en día la monogamia es la norma en la mayoría de culturas y por qué los hombres y mujeres sean posesivos con sus parejas e hijos. Esta controversia continuará,
Y si queremos resolverla y descubrir por qué somos como somos actualmente, tenemos que ir a nuestros orígenes. Lo malo es que las evidencias que existen de esta época son pocas. Las pruebas arqueológicas que hay consisten en huesos fosilizados y utensilios líticos. Sin embargo, otros restos más perecederos no sobreviven tan fácilmente, tal y como la madera o el cuero. Es por eso que se tiene la impresión de que se usaba más piedra y hueso en la edad de piedra, cuando en realidad se pudo usar más la madera, razón por la cual la edad de piedra debería ser mejor conocida como la edad de madera. Cuando se toma en cuenta eso, es fácil ver que una reconstrucción de cualquier aspecto de la vida de los antiguos cazadores-recolectores es muy complicada, y aún más si se sabe que ellos tenían pocos artefactos comparados con nosotros en la actualidad. ¿Cómo así? Veamos. Los humanos de ahora, en la mayoría de sociedades, poseerán a lo largo de su vida muchos artefactos, y es que casi todas nuestras actividades, creencias y emociones están mediadas por algún objeto que hemos inventado. Cuando jugamos, tenemos diversos tipos de juguetes. En lo romántico usamos anillos, camas, vestidos, condones, moteles, etc. En lo religioso existen diversos tipos de templos, símbolos, inciensos, etc. No somos tan conscientes, pero usamos todo tipo de objetos para muchas acciones. Es algo normal. Aunque eso es ahora, porque es fácil poseer muchas cosas cuando tienes un lugar estable donde vivir, pero no cuando eres un cazador-recolector, ya que tienes que cambiar de casa a cada rato, mes, semana o incluso al día, y no puedes llevar contigo todo lo que tienes, solo lo esencial. Entonces, si quisiéramos averiguar y comprender las creencias y rituales de los antiguos cazadores-recolectores, sería una tarea compleja, ya que lo que se averigüe estaría incompleto. Los artefactos que sobrevivieron y se encuentran sesgan cómo fue la antigua vida. Al ser la arqueología limitada en ese sentido, se tiene que recurrir a otro método, y este es observando a los cazadores recolectores actuales. La disciplina que se encarga de esto es la antropología, que también da pistas de cómo podría haber sido la vida antigua. Lo malo es que también tiene limitaciones. Hay tres principales. Primero, los cazadores-recolectores actuales han sido influidos por las sociedades agrícolas e industrias modernas. Segundo, los cazadores-recolectores actuales han sobrevivido en lugares con climas difíciles y lugares inhóspitos, cuando antes estas sociedades existían por todas partes. Tercero, los cazadores-recolectores de ahora son solo una muestra de algunos tipos de culturas, pero antes había millones de ellos en miles de tribus separadas con miles de lenguajes y culturas diferentes. La ficción hizo posible numerosas realidades imaginadas por más que vivieran en condiciones ambientales parecidas. Por ejemplo, dos bandas que pudieron habitar la zona de Madrid y Barcelona, respectivamente, pudieron hablar idiomas distintos. Una banda pudo ser belicosa, la otra pacífica. Una pudo ser comunal, la otra banda pudo tener familias nucleares. Una pudo adorar a sus espíritus guardianes esculpiéndolos, el otro danzándoles. Los primeros pudieron creer en la reencarnación,
mientras los otros no. Uno pudo aceptar las relaciones homosexuales, pero para la otra eran tabú. Todo esto quiere decir que las observaciones antropológicas solo nos pueden dar algunas posibilidades de cómo se vivía antes. El modo natural de vida de Homo sapiens fue muy variado y más, sobre todo, desde la revolución cognitiva. La sociedad opulenta original. Y aún con todas estas limitaciones, ¿qué generalizaciones de la antigua vida de los sapiens se pueden hacer? Veamos. Al parecer, vivían en cuadrillas de varias decenas y a veces incluso cientos, y los que las componían solo eran humanos. Aunque esto parece obvio, no lo es, ya que las sociedades actuales no solo están compuestas por humanos. La mayoría de miembros son animales domésticos. Solo en Nueva Zelanda, que tiene 4,5 millones de sapiens, existen 50 millones de ovejas. Antes, la única excepción a los miembros que componían una cuadrilla eran los perros, que aparecieron antes de la revolución agrícola. No se sabe cuándo exactamente, pero hace 15.000 años ya hay evidencias de que estaban con los sapiens, aunque su unión pudo ser mucho antes. Los perros eran usados para cazar, luchar o como alarmas contra bestias salvajes o intrusos. Este vínculo tan largo es quizá la razón por la que nos comprendemos mejor con el perro que con otros animales. Cambiando otro punto, los miembros de una banda se conocían íntimamente entre sí, estando rodeados toda su vida de familias y amigos. La soledad era muy rara. Cuando dos bandas poblaban un territorio, competían por los recursos, o a veces formaban relaciones amistosas, y hasta podían formar una tribu, compartiendo lenguaje, mitos, normas y valores. Sin embargo, aun cuando las bandas se juntaran en tiempos de crisis, la mayor parte de su tiempo la pasaban en completo aislamiento e independencia. La tribu no era una estructura política permanente. Por otro lado, la persona media en toda su vida solo veía unos cuantos cientos de personas, pasando meses sin ver a otra que no fuera de su banda. Los sapiens no eran tantos antes de la revolución agrícola. Solo había entre 5 y 10 millones de ellos en todo el planeta. Cuando se trataba de comida, su territorio les proveía de ella, pero si se acababa, tenían que moverse a otra parte, lo cual también era influido por las estaciones cambiantes, las migraciones anuales de animales y los ciclos de crecimiento de plantas. En general, los territorios por donde se desplazaban eran los mismos, que iban desde varias decenas de kilómetros hasta cientos de kilómetros cuadrados. Eso era lo que sucedía normalmente, pero otras veces se movían a nuevos territorios por razones como desastres naturales, conflictos violentos, presiones demográficas o la iniciativa de un jefe carismático. Es gracias a estos desplazamientos que Sapiens se expandió por el mundo. También había casos que cuando la comida era abundante, la banda optaba por quedarse en campamentos estacionales o hasta permanentes. Si dominaban las técnicas para secar, ahumar y en zonas árticas congelar, se podían quedar más tiempo aún. Pero los lugares que fueron realmente permanentes
fueron las zonas donde había abundancia de peces, mariscos y aves acuáticas. Estas fueron las más antiguas aldeas permanentes de la historia, y hace 45.000 años en las costas de islas indonesias pudieron aparecer las primeras. Como se dijo anteriormente, la principal actividad de los sapiens era la recolección, ya que, aunque cazaban, la mayor parte de sus calorías las sacaban de termitas, bayas, raíces o frutos. Y junto a todo esto, también recolectaban cosas no comestibles, como pedernal o madera. Ahora, recolectar alimentos y objetos solo aseguraba parte de la supervivencia. No era suficiente. Se necesitaba además conseguir otra cosa, conocimiento. Por ejemplo, un mapa mental detallado de su territorio, información de plantas, de costumbres, de animales, de alimentos saludables, dañinos y que curaban. Tenían que saber cómo funcionaban las estaciones y el clima, saber cómo hacer un cuchillo de piedra, remendar una capa rota o poner una trampa, y muchas cosas más. En otras palabras, el cazador-recolector promedio tenía un conocimiento más amplio, más profundo y más variado de su entorno inmediato que la mayoría de sus descendientes modernos. Nosotros actualmente no necesitamos saber de todo, menos del mundo natural. Solo necesitamos de un minúsculo campo de experiencia que sería nuestra profesión, y con eso sobrevivimos. Si es que tenemos un problema que no podemos resolver, buscamos a un experto en ese campo que nos ayude. Es decir, colectivamente sabemos mucho más que nuestros antepasados, pero individualmente ellos eran las gentes más informadas y diestras de la historia. Hasta es posible que el tamaño del cerebro se haya reducido en el sapiens promedio por el cambio de modo de vida. Si bien antes los sapiens necesitaban todas sus capacidades al máximo para sobrevivir, con la aparición de la agricultura e industria, ahora podía depender de otros para eso, haciendo algún trabajo simple, lo cual abrió nuevos nichos para tontos que tenían genes nada especiales. Los cazadores recolectores también dominaban sus cuerpos y sentidos. Escuchaban el más leve movimiento de una hierba o observaban detenidamente los árboles en busca de alimentos. Se desplazaban con el mínimo esfuerzo, siendo eficientes al andar y correr. Sus estados físicos eran casi como las de los corredores de maratón, debido al uso constante y variado de sus cuerpos. Si se compara el modo de vida actual de campesinos, jornaleros u oficinistas con la de los antiguos cazadores-recolectores, en general se podría decir que estos últimos gozaban de una vida más confortable y remuneradora. Si se trata de trabajar, solo los cazadores-recolectores actuales en el desierto de Kalahari trabajan entre 35 a 45 horas semanales. Los cazadores-recolectores antiguos en lugares más fértiles que abundaban pudieron trabajar mucho menos. En cambio, en las sociedades actuales, de acuerdo a su desarrollo, se trabaja entre 45 a 80 horas semanales. Si tomamos en cuenta la carga doméstica, también perdemos. Antes no había platos que lavar, no había pisos que barrer, ni facturas que pagar. El modo de vida de los cazadores-recolectores asimismo era más interesante que la vida después de la agricultura e industria.
Mientras un obrero o trabajador repite todos los días la misma rutina, los mismos lugares y actividades, hace 30.000 años, un día normal podía ser el siguiente. Se salía del campamento a eso de las 8. Se vagaba por bosques y prados recolectando lo que se encontraba. Cuando estuviese el sol encima, regresarían a comer. Después de ello, como tenían mucho tiempo aún, lo usaban para chismorrear, jugar con los niños o holgazanear. Desde luego, a veces había peligros como serpientes o tigres, pero ellos no tuvieron que lidiar en cambio con accidentes de tránsito ni con la contaminación industrial. Cuando hablamos de la nutrición, la caza y recolección brindaban una dieta ideal. El cuerpo de nuestra especie ha estado adaptado a esta dieta durante cientos de miles de años. Los esqueletos fosilizados muestran que ellos pasaban menos hambre o desnutrición, siendo hasta más altos y sanos que sus descendientes campesinos. Si los niños podían superar los peligrosos primeros años, era muy probable que alcanzaran los 60 o incluso 80 años de edad. El secreto del éxito de los cazadores-recolectores que los protegió de las hambrunas y la malnutrición fue su dieta variada. Mientras la población actual, agrícola o urbana, tienen dietas limitadas o desequilibradas, consumiendo solo algunos alimentos repetidamente, los cazadores-recolectores comen y comían regularmente decenas de alimentos diferentes. Por ejemplo, un día en el desayuno podían comer bayas y setas, en el almuerzo frutos, caracoles y tortuga, y para la cena carne de conejo con cebollas. Al día siguiente podían comer cosas totalmente distintas y con esto se aseguraban todos los nutrientes necesarios. Como dependían de varios alimentos para sobrevivir, si escaseaba uno, podían reemplazarlo con otro, sin dificultad. Caso contrario de ahora, que si una sociedad agrícola fuese asolada por una sequía, incendio, plaga o terremoto, perderían todos sus cosechas. Claro, no es que los cazadores-recolectores no sufriesen calamidades, pero por lo general podían lidiar con ellas con más facilidad. El tener menos enfermedades infecciosas era también otra característica de los antiguos cazadores-recolectores. La mayoría de estas enfermedades que Sapiens padece actualmente vinieron de animales domésticos después de la revolución agrícola. Y es que antes de la domesticación no convivíamos con otros animales, siendo la única excepción el perro. Otro factor que contribuyó al aumento de enfermedades es que las sociedades agrícolas son sedentarias, permanecen en un solo lugar y peor, en grandes números, convirtiéndose éstas en focos infecciosos. En cambio, los cazadores-recolectores siempre están en movimiento y en grupos pequeños. La dieta saludable y variada, la semana laboral corta y la rareza de las enfermedades infecciosas ha llevado a pensar en las sociedades preagrícolas como las sociedades opulentas originales. Sin embargo, no hay que idealizarlas. Si bien tenían ciertas ventajas, había también partes duras en su mundo. La mortalidad infantil era alta. Un accidente menor podía llevarte a la muerte. Si eras marginado de un grupo, podías sufrir mucho. Si alguien era una carga,
como alguien muy anciano o un inválido, lo abandonaban o mataban. Los niños o bebés podían ser sacrificados si no eran queridos o por alguna ceremonia religiosa, etc. Solo para graficar, veamos cómo vivían los hachís. Si un miembro estimado de la banda moría, se le enterraba junto con una niña. Si alguien no podía seguir al grupo, lo abandonaban a los buitres. Si una mujer H vieja se volvía una carga para el grupo, uno de los jóvenes se encargaba de matarla. Si un bebé carecía de pelo al nacer, lo mataban por considerarlo subdesarrollado. También los mataban si había muchas niñas. Incluso había ocasiones en que los mataban por mal humor o diversión. Todo esto hace pensar en los hachís como gente violenta, pero los antropólogos que vivieron con ellos dicen que la violencia entre adultos era muy rara. Tanto hombres como mujeres eran libres de intercambiar parejas a voluntad. Sonreían y reían constantemente, carecían de una jerarquía de caudillaje y por lo general evitaban a la gente dominante. Eran muy generosos con sus pocas posesiones y no estaban obsesionados con el éxito o las riquezas, ya que lo que más valoraban eran las buenas interacciones sociales y las buenas amistades. Lo de matar niños, enfermos o ancianos era considerado de la misma manera como hoy en día muchas personas consideran el aborto y la eutanasia. La sociedad H, como toda sociedad, era muy compleja. Sería mejor dejar de demonizarla o idealizarla sobre la base de un conocimiento superficial. Los H no eran ángeles ni demonios, eran humanos. Y también lo eran los antiguos cazadores-recolectores. Hablando a los espíritus, ¿qué se puede decir de la vida espiritual y mental de los antiguos cazadores-recolectores? En lo económico se puede reconstruir ciertas cosas, como la cantidad de calorías que una persona necesitaba a diario, la cantidad de calorías que podía obtener una nuez, cuántas nueces podía recolectar en un kilómetro cuadrado, etc. Pero todo sobre una base de factores cuantificables y objetivos. Sin embargo, se consideraba las nueces como un alimento básico o una exquisitez. ¿Creían que los nogales estaban habitados por espíritus? ¿O encontraban bonitas las hojas de nogal? Por definición, el mundo del pensamiento, las creencias y los sentimientos son mucho más difíciles de descifrar. En el área religiosa, se puede decir que ellos eran animistas. En eso coinciden los expertos. El animismo es la creencia de que casi todos los lugares, animales, plantas y fenómenos naturales tienen conciencia y sentimientos, pudiendo comunicarse con los humanos. Por ejemplo, una gran roca en una colina podría tener deseos y necesidades, podría enfadarse con la gente, podría amonestar o pedir favores también, etc. Los humanos, por su lado, podrían apaciguar o amenazar a la roca, o también podrían pedir favores. Claro, la roca solo sería uno de los tantos seres animados de su mundo. También lo sería un roble, el río cerca de ellos, los matorrales, el sendero, los ratones, los lobos, etc. Aunque eso sería por el lado material, ya que también habría entidades inmateriales,
como los espíritus de los muertos u otros seres malévolos o amistosos. Una particularidad de todas estas entidades es que eran seres locales. Cuando le hablaban a un árbol, le hablaban a ese árbol en particular. No había dioses universales. El animismo no es una religión específica. Esta engloba miles de religiones, cultos y creencias distintas. Todos ellos son animistas porque comparten este enfoque común con respecto al mundo y al lugar del hombre en él. Decir que los antiguos cazadores-recolectores eran animistas es como decir que la mayoría de agricultores premodernos eran teístas. El teísmo es la idea de que el orden universal se basa en una relación jerárquica entre los humanos y un pequeño grupo de entidades llamadas dioses. Bajo la etiqueta teísta encontramos a los judíos de la Polonia del siglo XVIII, los puritanos del Massachusetts del siglo XVII, los sacerdotes aztecas del México del siglo XV, los místicos sufíes del Irán del siglo XII, los guerreros vikingos del siglo X, los legionarios romanos del siglo II y los burócratas chinos del siglo I. Todas ellas eran distintas y cada una se consideraba verdadera. Lo mismo pudo haber sido con las prácticas animistas. Cada una de ellas pudo ser única. Esto es lo máximo que se puede afirmar. Si se quiere entrar en detalles, es pura especulación. Hay pocas pruebas y las que hay, artefactos y pinturas rupestres, pueden ser interpretadas de muchas maneras. Por ende, solo podemos decir que eran animistas, pero no sabemos a qué espíritus rezaban, qué festividades celebraban, qué tabúes tenían, o más importante aún, qué relatos contaban. Todo esto es una gran laguna en la historia humana. Si se quiere estudiar el mundo sociopolítico preagrícola, estamos en la misma situación. Ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo en cosas básicas como la existencia de la propiedad privada, las familias nucleares o las relaciones monógamas. Es probable que haya habido varios tipos de estructuras en las bandas. Algunas quizás fueron jerárquicas y violentas como las de los chimpancés, y otras relajadas, pacíficas y lascivas como las de los bonobos. Tal y como se dijo anteriormente, las pruebas se pueden interpretar de varias maneras. Un ejemplo es lo que se encontró en Sungir, Rusia, en 1955. En este lugar se hallaron frente a frente un esqueleto que pertenecía a un chico de entre 12 y 13 años y otro al de una niña de entre 9 y 10 años. Databan de hace 30.000 años. El chico estaba cubierto con 5.000 cuentas de marfil, un sombrero de dientes de zorro y un cinturón de 250 dientes de zorro también. La niña estaba adornada con 5.250 cuentas de marfil. También había estatuillas y objetos de marfil en ambas tumbas. El solo preparar una cuenta de marfil podría haber tomado 45 minutos a un artesano diestro. Como estos niños no pudieron destacarse como líderes o cazadores a tan temprana edad, debieron ser creencias culturales las que explicarían por qué recibieron un entierro tan extravagante. Hay 3 teorías que explicarían el porqué de este modo de entierro. La primera teoría dice
que eran hijos del cabecilla del grupo. Una segunda teoría dice que los niños habrían sido identificados como la encarnación de algunos espíritus. Y la tercera teoría dice que los niños reflejan la forma en que murieron, quizá en un sacrificio ritual. Las tres teorías son plausibles, pero no se pueden comprobar. Al final, son solo especulaciones. Paz o guerra. ¿Cuál fue el papel de la guerra en las sociedades de cazadores-recolectores? Hay dos teorías principales. La primera dice que estas sociedades eran pacíficas, apareciendo la guerra y violencia después de la revolución agrícola por la acumulación de propiedad privada. La segunda teoría dice que el mundo antiguo de los cazadores-recolectores era muy cruel y violento. ¿Cuál es la teoría verdadera? Difícil de saber. Las pruebas que hay son insuficientes. Por un lado, tenemos las pruebas antropológicas, que son problemáticas. Lo que sucede es que los cazadores-recolectores actuales viven en lugares inhóspitos y son pocos, por lo que no hay muchas oportunidades de luchar. Y si nos basamos en los cazadores-recolectores que vivieron hace algunos siglos, como los de Norteamérica en el siglo XIX y los del norte de Australia durante el siglo XIX y principios del XX, con quienes se hizo contacto, no se sabe si los conflictos que se avistaron entre estos grandes grupos eran algo que se daba siempre o eran impacto del imperialismo europeo. Por el otro lado, tenemos los hallazgos arqueológicos que tampoco ayudan mucho. Primero, en ese entonces no había fortificaciones, muros, cascos de artillería, ni espadas o escudos. Segundo, una punta de lanza podía ser para la guerra o para la caza. Tercero, un hueso fosilizado es difícil de interpretar. Si éste está fracturado, la causa pudo ser violencia, pero también un accidente. Si no hay daño alguno, tampoco se puede concluir que no muriese el individuo violentamente, ya que la herida mortal pudo ser en un tejido blando. Otro aspecto a tomar en cuenta es que en esa época más del 90% de los muertos eran por hambre, frío o enfermedades. Por ejemplo, si hace 30.000 años una tribu derrotaba a otra y la expulsaba del territorio, muriendo 10 en la tribu derrotada, al otro año es muy probable que otros 100 miembros murieran por hambre, frío y enfermedades. ¿Cómo podrían distinguir los arqueólogos quiénes fueron víctimas de la guerra? Veamos ahora algunos casos concretos. En Portugal se encontraron 400 esqueletos preagrícolas, teniendo solo 2 de ellos marcas de violencia. En Israel también hubo otro estudio de 400 esqueletos, hallándose un cráneo con signos de violencia. En estos lugares parece que no hubo mucha violencia. No obstante, en otros estudios veremos algo distinto. En el valle del Danubio se estudiaron otros 400 esqueletos, pero esta vez habiendo 18 de ellos con signos de violencia, que no parece mucho, pero es un porcentaje alto. Se podría decir que el 4,5% de los muertos en esa zona fueron por violencia humana. Este porcentaje es alto si se considera que la media global es de 1,5% y si se compara con el porcentaje de muertos en el siglo XX por violencia humana, que fue del 5% por las guerras y genocidios. Y este no es el peor caso encontrado. En Sudán, 24 de 59 esqueletos tenían flechas
y lanzas incrustadas, es decir, el 40% tenía daños. En Baviera se encontró los restos de 38 individuos que habían sido arrojados en dos pozos de enterramiento. La mitad, incluidos niños y bebés, tenían signos de heridas por garrotes y cuchillos, siendo los hombres maduros los que tenían las peores marcas de violencia. ¿Cuál representa mejor el mundo de los antiguos cazadores-recolectores? ¿Los casos pacíficos de Israel y Portugal? ¿O los mataderos de Sudán y Baviera? La respuesta es ninguno de ellos. Así como había incontables religiones y estructuras sociales, también había variedades de tasas de violencia. Algunas áreas y periodos pudieron ser pacíficos, pero otros pudieron estar marcados por conflictos brutales. El telón del silencio. Como hemos visto, hay aspectos generales que se pueden reconstruir de la vida de los antiguos cazadores-recolectores. Sin embargo, los detalles son casi imposibles de decir. Los huesos fosilizados y los utensilios líticos nos pueden decir cosas acerca de la anatomía humana, su tecnología, su dieta y hasta quizá de su estructura social. Pero no nos dicen nada de las posibles alianzas políticas entre sapiens, tampoco de los espíritus de los muertos que bendijeron tal alianza, ni de las cuentas de marfil que se dieron al hechicero local para asegurarse la bendición, etc. Este telón del silencio oculta decenas de miles de años de historia. En ese tiempo pudo haber habido guerras y revoluciones, exaltados movimientos religiosos, profundas teorías filosóficas o incomparables obras maestras artísticas. Quizá hubo un Napoleón conquistador, quizá algunos Beethoven que conmovían al público con sus flautas de bambú, quizá algún profeta carismático que revelaba las palabras de un roble local, etc. Pero son solo suposiciones, no se puede asegurar que tales cosas sucedieran. Actualmente no tenemos las herramientas de investigación para saberlo, pero es necesario seguir planteando preguntas porque nos podríamos sentir tentados a descartar más de 60.000 años de historia humana con la excusa que la gente que vivió en ese tiempo no hizo nada de importancia. Al contrario, ellos hicieron muchas cosas importantes y entre ellas modelar el mundo en que vivimos. Los lugares que para nosotros son vírgenes fueron ya explorados por los cazadores-recolectores y produjeron cambios espectaculares. Como veremos en el siguiente capítulo, las bandas merodeadoras de sapiens, contadores de relatos, fueron la fuerza más importante y más destructora que el reino animal haya creado nunca.